Parte 16, El Gran Kristen. Capítulo 31. Al ver las caras extrañas de ambos hombres, Irene se sintió muy preocupada. Le preocupaba haber cometido algún error sin darse cuenta. Noel, quien la estaba observando, parecía haber logrado ver a través de ella, por lo que le habló. Irene, tienes una expresión tan lamentable que me hace sentir culpable. ¿Tal vez te costó dormir anoche?, le preguntó Noel en tono de disculpa, realmente sintiéndose culpable por la situación. Oh, no. Negó Irene con la cabeza rápidamente, notando por qué Noel lo había dicho. A primera vista, luego de ver su reflejo en la ventana le pareció que era realmente malicioso, como si realmente estuviera dirigiéndose a un campo de batalla. Sin embargo, no podía evitarlo, realmente quería ser reconocida y aceptada por el Gran Kristen. ¿Quién no estaría nerviosa en una situación así? Aún así, Noel continuó hablando antes de que ella continuara avergonzándose debido a lo abrumada que se sentía. No te preocupes. No importa lo que hagas, mi abuelo no te comerá, prometió Noel. Irene parpadeó ante las inesperadas palabras de Noel. Ella intentó por un momento interpretar sus palabras y pronto se dio cuenta de que él había bromeado para aliviar su tensión, aunque le tomó bastante tiempo darse cuenta de la intención. De alguna manera, la broma no pareció caerle bien, e Irene lo miró sin comprender por un momento antes de reírse. El rostro de Noel tenía un tono ligeramente oscuro y Tom se turnó para mirar entre uno y otro. ¿Qué fue eso?, se preguntó Tom. Según lo que había dicho su maestro, ambos habían formado una alianza desde hacía un tiempo para lograr lo que buscaban. Se supone que esta es una alianza para buscar el beneficio mutuo desde donde se mire, pensó Tom. Sin embargo, ahora parecía que sería más apropiado decir que se trataba de una relación en la etapa previa de amantes, para verse con buenos sentimientos. Es más, en los más de 10 años que llevaba trabajando con Noel, nunca lo había visto bromear o hacer tonterías para aliviar tensiones en otras personas. Había estado increíblemente rígido cuando conoció a los Kristen por primera vez, que incluso lo había pateado exigiéndole que no lo moleste. En el momento en que Tom estaba a punto de frotarse los brazos, ya que parecía que se le estaba poniendo la piel de gallina, Noel volvió a mirarlo. Sorprendido, Tom rápidamente bajó el brazo. Mantén una buena vigilancia para que nadie pueda acercarse a esta zona. Sería problemático si alguien se interpusiera en el camino, ordenó. La voz de Noel se volvió fría, como si siempre hubiera sido así. Ni siquiera podía creer que fuera la misma persona que acababa de bromear hace un momento. No hubo ninguna mención directa, pero Tom pudo ver a quién se refería ese alguien. De hecho, siempre que aparecen, está claro que este lugar se convertirá en un desastre en un momento dado. Tom inclinó la cabeza. Noel tomó a Irene y se paró en la puerta. Toc, toc. Llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Quizás no estaba dentro, pensó Irene, pero cuando miró a Noel con expresión preocupada, él habló, como si estuviera acostumbrado. Abuelo, entraré, avisó Noel. Dicho esto, abrió la puerta sin dudarlo. Irene, sorprendida, intentó detenerlo, pero la puerta ya estaba abierta y el interior de la habitación poco a poco empezó a revelarse. Sin poder hacer nada, Irene levantó la mirada y miró hacia el interior de la habitación. La habitación era muy espaciosa para cumplir con la reputación de pertenecer al Gran Kristen, pero creaba una atmósfera de calma en lugar de esplendor. La chimenea estaba llena de leña, las paredes llenas de libros, el papel tapiz era de un verde cálido y todos los muebles eran del color marrón de la madera. El olor a papel y madera manchaba la punta de su nariz. Se sentía como si estuviera en un refugio de montaña. Naturalmente, hizo que la gente se sintiera cómoda. Una mecedora se encontraba en el centro de la habitación y un anciano de gran porte estaba sentado en ella de espaldas a la entrada. Irene pudo reconocer intuitivamente que el hombre era el abuelo de Noel, el maestro de Kristen, el Gran Kristen, quien dirigió el apogeo supremo del ducado. Abuelo, esta es mi Lady Irene, del condado de Chase, a quien mencioné anteriormente, presentó Noel. Cuando Noel habló a espaldas del Gran Kristen, Irene,
que no tenía idea de qué hacer, por lo que solo pudo inclinar la cabeza hacia él. Encantado de conocerlo. Yo soy Irene Chase, dijo Irene, sintiéndose tan nerviosa, que no pudo evitar tartamudear. Pero ella no recibió ninguna respuesta. Los ojos de Irene, mirando debajo de ella, vieron a Noel apretando los puños como si clavos se clavaran en la carne, por lo que Irene lo miró lentamente. A primera vista, su rostro parecía tranquilo, pero su expresión se hundía con frialdad. Quizás se sienta enojado, humillado y miserable con el gran Kristen que lo ignora incluso el día que trajo a su prometida. Irene miró a Noel y le dio un suave golpe en el costado. Sorprendido, Noel la miró. «Déjamelo a mí, sal primero», le dijo Irene a Noel. Sin embargo, ningún sonido salió de sus labios, ya que ella solo había articulado dichas palabras con el movimiento de sus labios. Noel hizo una expresión de «¿Qué significa eso?». Pero Irene hablaba en serio. «Anda», volvió a articular Irene. Sin saber qué hacer, Noel miró al gran Kristen un momento y luego salió de la habitación. Tac. Aunque la puerta estaba cerrada, el gran Kristen permaneció quieto y en silencio. Capítulo 32. Como el fiscal más importante del imperio, sabía que Irene no se había ido sin necesidad de mirar atrás. El gran Kristen sabía lo que diría Irene. Alabanzas y elogios para ganarse su favor. Ella le diría que realmente amaba a Noel. Pensó que ella iba a presentarse. Pero ella rompió todas esas expectativas y se quedó quieta sin decir una palabra. El gran Kristen miró obstinadamente a la pared, e Irene miró fijamente a su espalda. Como cada uno era consciente del otro, el tiempo solo fluyó en silencio. ¿Cuánto tiempo había pasado? Cuando el sol comenzó a ponerse, Noel regresó a la habitación con cara de preocupación. Como si el tiempo se hubiera detenido, Noel no pudo ocultar su confusión ante la apariencia de los dos, que no habían cambiado en absoluto desde que se fue. «Irene, tenemos que regresar ahora», le dijo suavemente. Si se demoraban más, la condesa podría atraparla. Ante las palabras de Noel, Irene fue la primera en hablar. «Lo veré mañana nuevamente». «Buenas noches», dijo a modo de despedida. Incluso sin verle la cara al gran Kristen, Irene salió de la habitación con Noel. Tac. Cuando la puerta se cerró, el gran Kristen finalmente se dio la vuelta. Al mirar la habitación vacía, hizo una expresión extraña. Cambio de escena, punto de vista de Irene. «¿Por qué hiciste eso? Fuiste tan imprudente», dijo Noel cuando estaban regresando. Cuando ya estaban en el carruaje, Noel le preguntó lo que había sucedido e Irene le respondió con una sonrisa algo torpe. «Si obligas a conversar a alguien que no quiere hablar, creo que solo obtendrás respuestas a medias. Quería hacerle saber que esperaría hasta que me mirara de vuelta», explicó Irene. Noel, que no sabía que el extraño comportamiento de Irene significaba eso, enfrentó un golpe sorprendente. Irene, ajena a su estado, parecía un poco avergonzada. «No parece que haya funcionado bien, pero todavía no quiero rendirme. Quiero volver a verlo mañana si es posible. Por favor, ayúdame», pidió Irene mirándolo a la cara. Noel pareció confundido por un momento. «¿No eres tú quien me está ayudando? Debería ser yo quien diga eso», le dijo Noel finalmente. Tartamudeó Irene sin saber qué decir. «Por favor, ayúdame, Irene», pidió entonces Noel. Los ojos oliva de Irene se pusieron en blanco mientras él hablaba en voz baja. Sin embargo, no tardó en responder con un pequeño asentimiento. «Sí», le dijo y Noel sonrió silenciosamente ante la respuesta de Irene. Había hablado tan bajo que podría haberla pasado por alto. Al día siguiente, los dos se encontraron a la misma hora, en el mismo lugar, y se dirigieron hacia la mansión del gran Kristen. Esta segunda visita fue un poco menos tensa que la anterior, aún así, Noel todavía estaba ansioso, pero respetó los pensamientos de Irene. «Hola. ¿Durmió bien la noche anterior? El clima hoy está bastante agradable», dijo Irene.
En esta ocasión ella entró sola a la habitación y saludó al gran Kristen. Incluso sacó a relucir historias privadas. Pero el gran Kristen todavía le estaba dando la espalda. Por supuesto que no hubo respuesta. Sin embargo, Irene no se desesperó ni se dio por vencida. Había entrado en medio de una relación que había estado rota desde hacía mucho tiempo, así que sabía que no podía ser aceptada fácilmente. Tic-tac, tic-tac. El sonido del segundero del reloj de la habitación demostró que el paso del tiempo en esta habitación no se detenía. Sin embargo, sin el reloj, el interior de la habitación parecería un espacio donde el tiempo se hubiera congelado. Incluso hoy, el gran Kristen e Irene seguían allí sin decir nada. Irene. Se escuchó una voz. El sol se había puesto y Noel entró silenciosamente. Su rostro estaba arrugado. Incluso si ella estaba tratando de persuadir a su abuelo, él se sentía incómodo y enojado porque ella parecía estar sufriendo demasiado. Tanto odiaba a su abuelo que se uniera al ducado como para actuar de esta manera. Porque tenía la mitad de su sangre era plebeya. Vamos. Irene. Es inútil, dijo Noel tratando de persuadirla, pero Irene se mostró inflexible y todavía inclinó la cabeza hacia el gran Kristen, que continuaba dándole la espalda. Volveré mañana. Buenas noches. Se despidió Irene. En el momento en que ella dijo eso, él se dio la vuelta. Por primera vez en 2 días escuchó la voz del gran Kristen. No regreses. Sus palabras no fueron muy esperanzadoras. En ese momento Noel apretó los puños, pero Irene aún así inclinó la cabeza hacia él con una expresión tranquila y salió de la mansión. ¿Has sido ofendida, pero no estás enojada?, preguntó Noel en el carruaje como si no pudiera entenderlo. Él estaba muy enojado y frustrado a pesar de que solo había observado desde un costado, pero ella estaba bastante tranquila. Trató de decirle que no continuara haciendo esto por su propio bien. Porque estoy acostumbrada a que me ignoren, dijo Irene. Sin embargo, estas palabras que ella dijo tan tranquilamente e incluso con una sonrisa en los labios, hicieron que el interior de Noel, que hasta ese momento había estado hirviendo, se enfriara repentinamente. Estoy acostumbrada a mirar la espalda de alguien, así que no es difícil y esto es algo que estoy haciendo tanto para ti como para mí. Nunca es en vano. Entonces, Noel, confía en mí un poco más, pidió Irene. Noel la miró en silencio. Su primera aparición desesperada y tímida no se veía por ninguna parte, ahora estaba llena de convicción y una confianza en sí misma indescriptible. Irene. Mientras Noel recitaba su nombre, Irene, quien dudó por un momento, finalmente murmuró. Creo que puedo intentar un poco más, solo un poco más, aseguró. Ante sus palabras, Noel exhaló un suspiro resignado. Sabes, eres demasiado terca, le dijo él con impotencia, e Irene respondió con una leve sonrisa. Gracias, susurró ella en respuesta.